vamos a conversar con Jorge Ávila. Él es el gerente de la Cámara Forestal de Bolivia. Jorge, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y lo primero, hemos visto un notable aumento de los incendios forestales. Incluso ya nuestro país se sitúa en el escenario internacional entre los países con mayor cantidad de focos de quema. ¿Por qué cree usted que se está dando esta situación? Buenas noches. Bueno, esto era absolutamente previsible. Lamentablemente en el país hemos entrado en un circuito negativo en torno al trato que se le debe dar al recurso bosque. Desde hace muchos años se vino generando una serie de estrategias de ocupación del territorio y una de ellas es precisamente el de viabilizar legalmente la ocupación de las tierras de vocación forestal en el país y especialmente en el departamento de Santa Cruz. Hay toda una estructura jurídica concebida exclusivamente para ese fin que les permite a determinados actores, especialmente a los interculturales, el de poder acceder a las tierras de vocación forestal, ocuparlas e incluso pueden ser hasta titulados. Y ese título los habilita desde luego al desbosque, al chaqueo y posterior quema como el mecanismo de limpieza del bosque para habilitar las tierras. Esa es, desde mi punto de vista, la razón fundamental, el origen de este desastre que hoy estamos viviendo una vez más, pero que si las cosas siguen como hasta ahora, vamos a vivirlo indefinidamente en el tiempo hasta que el Estado asuma una conducta distinta a la que ha asumido hasta el día de hoy. ¿Cuál es el cálculo que han podido hacer desde la Cámara Forestal de Bolivia respecto al impacto, a cómo están afectando estos incendios forestales al sector productivo y en particular al sector forestal? Bueno, es muy grave. Yo sé que es un poco difícil entender al sector forestal porque el avasallamiento de 1 hectárea o el avasallamiento de 100 hectáreas es igual de perjudicial para el sector forestal cuando se trata de perjudicar el desarrollo de un plan general de manejo y de cumplir con un ciclo de corta. El hecho de que exista presencia de terceros en un área forestal bajo producción sustentable ya perjudica definitivamente a la labor del uso sostenible y del ciclo de corta. Nosotros tenemos grandes afectaciones hoy en vigencia, tenemos como 4 a 5 áreas afectadas por ocupaciones de hechos en la que ya hay desbosque y quema, especialmente en la provincia Huarayo y en la provincia Velasco cerca de San Ignacio. Pero si nos remontamos a los últimos 25 años de vigencia del régimen forestal, podemos demostrar, puede cualquier persona constatar que este sector ha perdido 4 millones de hectáreas a manos de la deforestación. Teníamos 6 millones de hectáreas bajo manejo forestal sustentable el año 97 y hoy, al 2023, apenas tenemos 2 millones de hectáreas, hablo a nivel nacional. Si revisamos con una imagen satelital qué hay hoy en esas 4 millones de hectáreas, podemos constatar que más del 80% de estos 4 millones de hectáreas hoy tienen cultivos agrícolas y algunos cultivos de pasto. Es decir, se destruyó el bosque para dar paso a este tipo de actividades. Y lamentablemente las tierras forestales no son tierras fértiles, son tierras muy frágiles que no soportan la carga de una actividad agrícola. Y lo que es peor, además del daño ecológico, del daño ambiental, de los perjuicios que sufre la sociedad por este tipo de acciones, estamos viviendo en un permanente estado de anomia, de ausencia de ley, de ausencia de autoridad, porque todo esto que está ocurriendo está en franca violación a la Constitución Política del Estado, que de manera clara y contundente establece
que el suelo debe ser ocupado en función a su capacidad de uso mayor. Entonces, por donde veamos el daño que se está haciendo a nuestros recursos naturales, especialmente a los bosques, conlleva también una violación flagrante a la Constitución y a todas las normas técnicas que existen en el país para precautelar un medio ambiente saludable, para precautelar a nuestros recursos naturales, especialmente a los bosques de Bolivia. Nos menciona que hay 4 millones de hectáreas perdidas de un total de 6 millones. ¿Qué va a pasar entonces con las tierras con vocación forestal en nuestro país? ¿Están en riesgo? ¿Pueden llegar a perderse por completo? ¿Qué significaría esto? Absolutamente. Por eso hice referencia a ese paquete normativo que es nefasto para las tierras forestales en el país. Ese paquete de normas que ha pavimentado el acceso legal de determinados actores a las tierras forestales para uso agrícola es lo que está poniendo a los bosques en la situación actual, y que si la cosa continúa es cuestión de tiempo para que nuestros bosques terminen por desaparecer a manos de estas conversiones arbitrarias e ilegales. Mientras no se reviertan esas normas y mientras no haya un cambio de actitud del Estado frente a las tierras forestales, este problema que estamos viviendo hoy, que ya lo hemos vivido también en el pasado, se va a seguir repitiendo al futuro hasta que den fin con todos los bosques de nuestro país. Yo no tengo la más mínima duda de que si no hay un cambio en esta situación, si no hay una decisión política de parar esto, de revertir esta conducta, los bosques de nuestro país van a terminar desapareciendo a manos de la conversión a uso agrícola de estos suelos que son eminentemente forestales. Ahora, ya viendo posibles acciones para mitigar esta situación, desde el sector forestal han propuesto, por ejemplo, un manejo forestal sustentable. ¿En qué consiste esto? Sí, el país tiene asignadas mediante un decreto supremo 28 millones de hectáreas de tierra de producción forestal permanente. Lamentablemente, este decreto que establece estas 28 millones de hectáreas que se promulgó hace como 10, un poco más, hace como 17, 18 años atrás, hoy día ya no son 28 millones de hectáreas. Por ejemplo, el Choré preveía un poco más de 1.200.000 hectáreas de vocación forestal y para uso exclusivo forestal. Hoy en el Choré no existe una sola operación de uso sostenible del bosque. Todas las unidades productivas madereras que existían en el Choré fueron expulsadas y hoy es una tierra que está absolutamente destruida, deforestada e incendiada. Por tanto, lo que nosotros hemos planteado es que una de las mejores estrategias, probablemente la más eficaz, la más práctica y la única viable para garantizar que no se sigan destruyendo los bosques, es asignarle un responsable a esos bosques para que haga un aprovechamiento sustentable. No importa el actor, puede ser un actor comunitario o puede ser un actor privado, pero se necesita un actor responsable que tenga interés en hacer un uso sostenible del bosque. De esta manera, estos actores se van a convertir en los mejores guardianes del bosque para impedir el avance de los deforestadores, para impedir el avance de los avasalladores, y de esta manera podemos cuidar los pocos bosques que todavía nos quedan en el país. No tenemos duda que si un bosque es adecuadamente manejado, si un bosque genera economía para sus usuarios, para sus propietarios, es un bosque que va a estar siempre de pie, que se lo va a conservar indefinidamente en el tiempo. Pero desde luego, para lograr aquello se necesita definitivamente la voluntad política del Estado para que busque actores interesados en el uso sustentable de los bosques, para que les den condiciones, para que haya fácil acceso, para que sea fácil la producción sustentable y no una actividad cara, complicada, como lamentablemente todavía es en el país. No vamos a negar de que hemos logrado importantes avances en cuanto a la administración de los bosques por parte de la Autoridad de Bosques y Tierra, pero todavía se puede hacer muchísimo más.
y deberíamos ver a esas zonas boscosas, a esas tierras forestales que todavía están libres de la deforestación, deberíamos ver la manera de poderlas otorgar bajo derechos forestales para la producción sostenible y de esa manera hacer una barrera de contención al avance de los avasallamientos, de los chaqueos y de las quemas en el país. Bien, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por supuesto estaremos atentos a ver si esta propuesta es escuchada por las autoridades competentes. Era Jorge Ávila, el gerente de la Cámara Forestal de Bolivia.